El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:10 en la mañana, no sea agorera del desastre, por favor, Andrea Andrade. Gracias por escribirnos, gracias por sintonizarnos. No me desee el mal, ¿ah? Aquí procuramos justamente manejar estos criterios de frontalidad, de diversidad, de pluralidad. A alguna gente no le gusta, ¿no? Pero siempre con respeto, que es parte de nuestro ejercicio de la libertad de expresión en el cual creemos profundamente. Y claro, tratar de escuchar visiones desde todos los sectores posibles para que ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, puedan tener una valoración y quede, obviamente, en la retina de cada uno de ustedes sus opiniones con base en lo que escuchan en este espacio de noticias, en el que no pretendemos tener la verdad. No hay una verdad absoluta, hay muchísimas verdades, pero tratamos de aproximarnos justamente a esa verdad. Wilson Merino nos atiende en esta mañana. Wilson Merino es el director de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Lo he visto a Wilson en estos días, esta semana lo he visto muy indignado, muy molesto, decepcionado por el escándalo respecto de las supuestas irregularidades en la distribución, en la concesión de carnets para las personas con discapacidad. Y claro, Wilson habla desde su condición de activista. Él presentó hace algún tiempo un proyecto de ley avalado por la ciudadanía ante la Asamblea Nacional, que finalmente fue desechado por el Parlamento. Wilson, bienvenido, buenos días, qué gusto. Buenos días, Fabricio, muchas gracias por amplificar la dramática situación que viven tantos ecuatorianos en el país. Escuchaba con tristeza lo que decía Margarita y bueno, espero que finalmente el rumbo cambie y que podamos encontrar respuesta para todos y todas. Durante la pandemia, el Ecuador, al igual que muchos países en América Latina, Fabricio, ha estado inmerso en actos de corrupción. En un momento doloroso para el país, lo que ha sucedido es que han vaciado las arcas fiscales. Se encontraron sobreprecios de insumos médicos, sobreprecios en alimentos, en mascarillas, incluso en bolsas para embalar a los muertos. Lo último que ha sucedido es que varios asambleístas, aprovechándose de una situación de discapacidad, como tú bien decías al inicio, negociaron carnets para obtener beneficios propios, beneficios como la importación de vehículos exonerados de impuestos. Mientras que en el 2017 nosotros llegamos a la Asamblea Nacional con el primer proyecto de ley impulsado desde la ciudadanía, lo que sucedió en la Asamblea es que eso se congeló, el proyecto sigue congelado en la Asamblea Nacional, la institucionalidad nos expulsó. Este era un proyecto, Fabricio, que entre otras cosas planteaba una visión integral de la salud, tratar de incidir en los determinantes sociales de la salud. Y entre las cosas que se planteaban era la condición de discapacidad temporal para los pacientes oncológicos. Y claro, nos llena de enorme frustración, de indignación, que mientras los legisladores se dedican a construir oportunidades para ellos, las inmensas necesidades de la ciudadanía siguen siendo insatisfechas. A ver, vamos a recapitular la presentación de este proyecto de ley. Nosotros aquí, Wilson, lo hemos recibido en varias ocasiones. Hablamos justamente cuando se presentó esta iniciativa del Acuerdo Nacional contra el Cáncer. Recapitulemos cómo fue ese proceso, el que finalmente no logró sus frutos en el debate legislativo. Por primera vez en el Ecuador se construyó una iniciativa popular normativa en materia de salud pública, una iniciativa que se construyó desde la sensibilidad de haber acompañado a pacientes durante muchos años. Varias organizaciones sociales nos juntamos, realizamos más de 39 asambleas en el territorio donde participaron cerca de 10,000 pacientes y sus familias. Fuimos al CNE, presentamos la iniciativa popular, nos aprobaron, nos entregaron los formularios, salimos al territorio movilizando a decenas de miles de voluntarios que golpearon puertas, que estuvieron en las plazas, recogiendo firmas para promover la igualdad en la asistencia sanitaria. Finalmente llegamos a la Asamblea Nacional con 5 veces más del número de firmas que establecía la norma, y lo que encontramos fue oídos sordos. La Asamblea nos expulsó una iniciativa popular normativa.
vulneraron nuestros derechos de participación. Y claro, ahora lo que nos hemos encontrado es que mientras nosotros luchábamos para progresar en derechos para los pacientes oncológicos, ellos estaban aprovechándose de su espacio de poder para beneficiarse a costilla de todos los ecuatorianos. ¿Cuál fue el argumento para que la Asamblea no tome en cuenta la propuesta del Acuerdo Nacional contra el Cáncer? En realidad ninguno. Lo que hicieron fue derivar a la Comisión de Salud para que este sea incluido como un insumo más. No se siguió el proceso parlamentario, se vulneraron todos los derechos y claro, ahora algunos de ellos me han escrito por interno muy apenados, que lo lamentan, en fin. Pero en realidad, Fabricio, el daño no me lo hacen a mí, el daño se lo están haciendo a los ecuatorianos. Tenemos una asamblea terriblemente egoísta, tenemos una clase política completamente desconectada de los problemas de los ecuatorianos, mientras ellos están pensando en el reparto, en taparse los trapos sucios, están pensando en cómo colarse en las listas de las próximas elecciones. Los ciudadanos estamos preocupados por la salud, por la educación, por la falta de empleo, ¿no? Y me parece que este tipo de anhelos se hayan visto diluidos en los despachos de la Asamblea Nacional, poniendo en tela de duda la posibilidad de construir oportunidades para la gente más pobre, finalmente tiene que invitarnos a actuar. Yo creo que este es el momento de construir una alternativa para el país, porque si no la democracia en su contexto estará peligrando, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una situación excepcional y el momento de incidir es ahora. Yo creo que la ciudadanía llegó a su límite. Si la clase política y dirigencial de este país no quiere ser parte de la construcción de un país de oportunidades para todos, que se hagan a un lado y que permitan que la gente que sí quiere construir oportunidades para las familias más vulnerables tomen el control. Me parece que ese es el llamado. Yo creo que los ciudadanos debemos participar, creo que no hay ninguna otra alternativa. Me parece que este país está lleno de gente decente que no se la ve por la opacidad de una clase política que el día de hoy no representa a nadie. Las personas que tienen cáncer, que enfrentan esta enfermedad que es tan compleja, ¿tienen derecho a acceder a un carnet de discapacidad en estricto rigor, Wilson? Ahora no, eso era uno de los anhelos que nosotros empujábamos en la iniciativa, otorgar a los pacientes con cáncer una condición de discapacidad temporal a todos ellos. Muchas veces, Fabricio, el cáncer no es visible, muchas veces el cáncer es al interior del cuerpo, ¿no? Pero las personas están corcomidas, están muy débiles, están muy frágiles. Otras veces el cáncer sí es visible. El rinoblastoma, por ejemplo, es un cáncer al ojo, los niños pierden el ojo. El osteosarcoma, que es muy frecuente en adolescentes, hace que los chicos pierdan sus piernas y sus brazos, que ese es generalmente el procedimiento médico en los hospitales en el Ecuador. Pero luego viene una odisea para estos muchachos, ¿no? Que un día salían al parque a jugar pelota y ahora ya no pueden salir. Y es muy doloroso todo lo que está sucediendo, ¿no? La respuesta por parte del presidente es ya no más beneficios, ya nadie aquí va a importar vehículos, ¿no? Y finalmente esa es la manera de legislar de alguien que esté en una situación de confort y de seguridad, ¿no? Que vaya y vea la tragedia que viven realmente las personas con discapacidad, para que de alguna manera sintamos la necesidad de poder construir alternativas para que estas personas puedan tener una vida digna. Me parece que hay que empezar a construir los proyectos de ley en espacios comunes y escuchando a la gente. No se trata de eliminar, se trata de sumar más derechos y mayores oportunidades para la gente más pobre. Mira Wilson, que me escribe una internauta, Mónica López, y me dice: a los pacientes con cáncer les dicen que no les dan el carnet, que vuelven 5 años y sobrevive. Soy testigo de primera línea que esa fue la respuesta en el Hospital Eugenio Espejo. ¿Es así como dice nuestro oyente? Sí, claro, así es. Fabricio, es tan doloroso que tú encuentras que los carnets de discapacidad incluso se ofertan afuera de la bahía. Quienes tienen acceso a los carnets es la gente que tiene una palanca, que tiene algún amigo en la institución, o eres asambleísta, ¿no? Que creo que esa ha sido la clave para poder generar este carnet y generar los beneficios, mientras la gente que verdaderamente lo necesita no tiene acceso, tienen que luchar durante años y enfrentarse a una mala burocracia, tienen que enfrentarse a toda la parte engorrosa de un sistema que finalmente lo que hace es expulsarles, que es lo que nos sucedió a nosotros en la asamblea.
expulsan a la ciudadanía de los espacios. Los derechos están construidos para ellos. Y me parece que esta situación, esta reflexión, este despertar, Fabricio, tiene que ser el motor, esta indignación tiene que ser el motor para transformar tanta injusticia en otra cosa. Tenemos que ser capaces de enderezar el rumbo y construir un país progresivamente mejor para nuestros hijos y para quienes vendrán el día de mañana. Wilson, ¿cuál es su opinión respecto de las decisiones que han sido adoptadas por el gobierno en esta semana? Tuvimos al presidente de la República que hizo algunos anuncios, por ejemplo, habló del tema del cambio de placas, habló de la suspensión de la importación de los vehículos, de la suspensión de la subvención por parte del Estado mientras esto se aclare. Ayer el Ministerio de Salud anunció, por ejemplo, igualmente una investigación a la interna. El Ministro de Salud habló de que se iba a investigar la emisión de alrededor de 3,000 carnets, según el presidente son 2,281 carnets que fueron emitidos en el curso de estos meses de pandemia, cuando se supone que el sector público estaba paralizado y que no se podían emitir esos carnets, pero resulta que nos dicen que han sido 2,281 los carnets que se han emitido durante la emergencia sanitaria. ¿Cómo ha visto las últimas decisiones del gobierno en esta materia, Wilson? Fabricio, vivimos en ausencia del Estado, sin liderazgo, sin políticas públicas, sin un proyecto de país, retrocedemos en todos los indicadores, tenemos un presidente y un gobierno en realidad desconectado de la gente, y eso lo único que va a hacer es hundirnos. Y nosotros, los ciudadanos, la gente que quiere al país, que yo creo que somos la mayoría, no podemos permitir que esto continúe. El momento, Fabricio, como te decía antes, de incidir es ahora. Hay que participar, yo creo que hay que impulsar una gran cruzada y buscar a toda la gente decente, de diferentes tendencias que quieran participar, y hay que salir y desafiar a los espacios de poder, y creo que tenemos que estar ahí. Creo que esa es la alternativa. Creo que este gobierno se debe quedar hasta el 2021, pero ni un segundo más. Ellos no pueden hacer traquiñuelas de última hora con otras instituciones para prorrogarse en este espacio. Tienen que irse cuando se tienen que ir. Ni un segundo más de este gobierno que está hundiéndonos, Fabricio. La situación del país es terriblemente compleja y los responsables son todos. Desde el presidente, es del vicepresidente, son sus ministros y son toda esta gente que está alrededor lucrándose de una situación tan compleja que vivimos los ecuatorianos del día de hoy. Lo de la asamblea, por ejemplo, el hecho de que hay varios legisladores que tienen carnets de discapacidad. Yo lo que he planteado, Wilson, lo he dicho a lo largo de esta semana, pero particularmente en los últimos 2 días, que yo entiendo que debe haber casos y casos, ¿no? Hay casos de gente que tiene desde hace muchos años un carnet de discapacidad, hay gente que probablemente recientemente tiene un carnet de discapacidad, hay gente que tiene o que acredita en el carnet un porcentaje muy alto de discapacidad, cuando probablemente su discapacidad no es tan grave como en otros casos. O sea, yo lo que he planteado es tratar de discriminar caso por caso para no poner a todos en el mismo saco. Pero al final del día estamos hablando de autoridades, estamos hablando de legisladores, Wilson. Fabricio, yo creo que hay un tema legal y hay un tema moral. Desde la legalidad, muchos de ellos van a justificar que realmente tenían las condiciones para poder hacerse de este carnet. Pero desde la moralidad, en un país con tantas necesidades, con tanta hambre, en medio de una tragedia, donde la gente no tiene alimentos para llevar a su boca. Yo he estado, Fabricio, los 100 días de la pandemia recorriendo el país, entregando alimentos a las familias más pobres, y es terriblemente doloroso. La gente sigue viviendo en casas de tierra. Yo he visto ancianos que siguen cocinando con leña, gente que está enferma, que no tienen medicamentos, gente que sus hijos no estudian porque no tienen acceso a la tecnología. La situación del país es terriblemente compleja, y si es que no comenzamos a generar empatía, si no comenzamos a construir un país más horizontal, más ciudadano, más inclusivo, más diverso, la cosa no va a avanzar. A mí me parece que desde el punto moral son unos sinvergüenzas, y son unos sinvergüenzas todos, y me parece que esto tiene que invitar a que la ciudadanía transforme esta indignación en acción. Creo que este es el momento de actuar y este es el momento de incidir. Eso, por ejemplo, también planteaba alguna gente. Yo decía algo parecido en mi comentario en la primera parte del espacio de noticias. Yo le decía a la gente, no podemos dejar de indignarnos, no perdamos la capacidad de asombro, démosle seguimiento a este tema, expresemos nuestro malestar. Pero alguien me escribía y me decía, ¿pero cómo lo hacemos? ¿Cómo expresamos nuestro malestar, Wilson?
Bueno, yo creo que tenemos que volvernos bastante creativos. Yo en lo personal voy a liderar algunos procesos desde el tema tecnológico. Vamos a generar algunas plataformas para que la gente participe. Yo desde la próxima semana comenzaré a recorrer más intensamente el país para construir un programa, un proyecto del Ecuador 2020-30. Y creo que esa es la manera, ¿no? Yo creo que esto tiene que invitarnos a actuar, tenemos que encontrar puntos en común, tenemos que encontrarnos más, escucharnos más y nada, hacer todos los esfuerzos para construir un gran proyecto de país, algo unificador que nos permita salir de esta encrucijada tan grande en la que nos encontramos hoy. Ok. Wilson, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga buen día. Muchas gracias, Fabricio. Un abrazo, muy amable. A Wilson Merino, quien es el director de la Fundación Cecilia Rivadeneira, se suma evidentemente a la indignación. Esta fundación se encarga justamente de brindar apoyo, asistencia, asesoría a enfermos que están luchando contra el cáncer. El propio Wilson Merino tiene una experiencia de vida, la enfermedad que provocó la muerte de su señora madre, y por eso el nombre de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Y ha reaccionado con mucha indignación, con mucho malestar frente a esto que está ocurriendo justamente aquí en el Ecuador con la situación de los carnets de discapacidades. Por cierto, la ex dirigente universitaria Natalia Cantos, quien es consultora en materia electoral y que tiene una discapacidad, escribió en su perfil de Facebook: tengo mi carnet de discapacidad hace 21 años, lo tengo porque me lo merezco, porque es mi derecho, porque es la mínima compensación para esa niña que desde los 6 meses de edad todo le costó el doble de esfuerzo, además de asumir que había cosas que nunca las podría hacer. Cosa que nunca me causó mayor preocupación, dice. Y hoy, después de tanto tiempo, me encuentro entre la corrupción. Se refiere justamente a estos casos de miseria humana que se han conocido en los últimos días, y también es crítica con el rol de la prensa. Yo soy una persona con discapacidad, honesta, trabajadora, que nunca importé ningún vehículo, aunque siempre lo necesité, porque ni de lejos tenía dinero, que le he puesto la cara a la vida. Hubiera querido no necesitar ese carnet, hubiera querido no tener ese 50%, pero esa es mi condición y he pasado por mucho para que ahora, además de todo, tenga que empezar un viacrucis para recalificarme, porque así lo dispondrán las autoridades. Mensaje de alguien que publica en su cuenta de Facebook y que está totalmente indignada con lo que ha pasado. Por eso yo les planteaba en la primera parte de este espacio: queridos amigos y amigas, no pierdan la capacidad de asombro, no pierdan la capacidad de indignación. Este tema es inadmisible. Si hay abusos, que se los determine y que se sancione a los responsables. 8:29 en A Primera Hora.